John Brown's body lies a-mouldering in the grave. John Brown's body lies a-mouldering in the grave. John Brown's body lies a-mouldering in the grave, but his soul goes marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. But his soul goes marching on. The stars above in heaven are looking kindly down. Les he pedido a los compañeros de Rompeviento que incluyan un pedacito de una canción titulada Battle Hymn of the Republic, el himno de batalla de la República, que se terminó de componer allá en 1861, hace 164 años, en Washington, D.C., por una abolicionista blanca llamada Julia Ward Howe. Pero, atención, la versión que cantaba Pete Seeger en los años 1950 y 70 es un poco más radical y, sin embargo, ustedes la pueden identificar por una tonada que es muy pegajosa y el coro final repetitivo que es Glory, Glory, Hallelujah. ¿Por qué pido que recordemos esta canción? Porque la estaban cantando los manifestantes en contra de Trump en muchas de las marchas No Kings, donde no quieren tener reyes. El símbolo musical del himno de batalla de la República es algo más profundo que no nos cuentan ni a izquierdas ni a derechas, mucho menos a derechas, por supuesto. La música que utilizó Julia Ward Howe era ya muy conocida en su tiempo. Se trataba de un himno religioso protestante, era abolicionista, era negro, principalmente, y había empezado a tocarse para recordar una rebelión anterior a la Guerra Civil, la rebelión de John Brown. Ahora, ese Brown era un viejo líder abolicionista blanco, radical, quien en el año 1859, hace 166 años, reunió una pequeña milicia y atacó 20, 25 gentes a lo mucho, un arsenal en Virginia, estado esclavista, para sacar las armas, distribuirlas entre los esclavos africanoamericanos y armar una rebelión de esclavos. Un hombre de largas barbas, parecía un profeta del Viejo Testamento y se lanzaba a la batalla convencido de que estaba peleando contra el pecado más horrendo, que es esclavizar a un ser humano, considerar a un hermano como propiedad de uno mismo. Los racistas de Virginia, por supuesto, ejecutaron a John Brown. Lo acusaron de traición a la patria. Entre ellos, varios que iban a ser traidores a su patria cuando empezara la Guerra Civil. Pero en el norte, una parte de la población de los estados norteños consideró y sigue considerando que John Brown era un héroe. Si ustedes se ponen en YouTube a buscar Orson Welles, John Brown y Julia Ward Howe, van a encontrar en algún momento un videíto de Welles defendiendo el heroísmo de Brown y contándonos la historia de cómo la letra final la hizo Ward Howe. La historia está viva y la pueden ustedes encontrar en las redes sociales. La historia de la liberación se alimenta del recuerdo constante de batallas pasadas. ¿Por qué cantaban los antitrumpianos esta tonadita? Porque hay que recordar que entre el año 1859 y 1861, el himno tuvo diversas letras, algunas recordando el ejemplo de John Brown y otras animando a la gente a ir a luchar contra los confederados. Julia Ward Howe retomó todos esos orígenes populares y escribió una letra general que de hecho canonizaba la causa de Brown. La lógica del cristianismo protestante más radical de aquella época era que si Cristo murió por toda la humanidad, entonces todos nosotros, todas nosotras, tenemos que estar listos para dar la vida por la libertad de todos los hombres y de todas las mujeres del mundo. ¡Wow! Ahora bien, ¿por qué titulé a esta videoopinión con el nombre de Juárez? Primero, porque la revolución estadounidense de la que les cuento, esa de 1861 a 1865, liderada por una coalición amplia y siempre contradictoria de abolicionistas blancos, abolicionistas negros, esclavos huidos del sur, políticos republicanos moderados y radicales, pero por cierto todos a izquierda. El Partido Republicano acababa de nacer y era el partido progresista de esa época,
intelectuales de todo tipo. Esa coalición debemos recordarla porque liberó a 5 millones de esclavos africanoamericanos, transformó el sistema constitucional, introduciendo la ciudadanía por nacimiento para toda persona que nazca en territorio de Estados Unidos, algo que Trump está ahorita peleando por retirar. No solo lograron todo eso, sino que aparte de esa coalición, venció al ejército esclavista de los confederados, impuso la igualdad en los estados sureños vencidos durante un periodo que los americanos llaman reconstrucción. Y aparte de esa coalición, se mantuvo firme todos esos años en que pudieron haber perdido la guerra, como aliados de México contra la invasión francesa encabezada por los imperialistas. Luego se nos olvida que la guerra civil, más bien revolución en Estados Unidos, coincidió con la intervención en México y que ambas son parte de un movimiento revolucionario más grande, republicano, liberal, global, que va a llevar algún día, poco después, a España a una revolución gloriosa, le dicen los peninsulares, en 1868, y a derrocar a Isabel II Borbón y finalmente en el año 1873 establecer la primera República Española. Les recomiendo, para introducirse de manera leve en este tema, una novelita de Vicente Quirarte, La isla tiene forma de ballena. Ahí el escritor nos va a contar cómo vivían mexicanos y mexicanas liberales en el exilio en la isla de Manhattan, esa es la isla que tiene forma de ballena, y qué hacían durante las dos guerras de transformación, la estadounidense y la mexicana que les estoy contando. Ahí van a poder apreciar ustedes a Margarita Maza de Juárez, que ahí es Margarita Maza, cabeza de su familia, coordinándose con diplomáticos intelectuales para que desde Nueva York se organicen cosas que en Washington D.C. el embajador Matías Romero pueda llevar a arreglos internacionales. Matías Romero era socio, amigo de William Seward, que es el secretario de Estado de Estados Unidos de Lincoln. Quirarte también nos va a contar cómo Francisco Zarco, el gran periodista, estaba también en Manhattan y estaba tejiendo alianzas con intelectuales, organizaciones sindicales, unionistas, es decir, que están defendiendo la unión contra la Confederación, y nos dice que sus discursos incendiaban el corazón de los defensores y las defensoras del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ese gobierno del que hablaba Abraham Lincoln en el campo ensangrentado de Gettysburg, que también es campo ensangrentado de nosotros, los liberales mexicanos. Luego hay olvidos peligrosos, ciudadanas y ciudadanos. Otra recomendación contra la desmemoria, sobre aquel raro momento en que las izquierdas del norte y el sur del río Bravo coincidían, que es bien raro que pase, es un librito del historiador Fernando Ortol. Se titula Por tierras de cocos y palmeras, apuntes de viajeros en Colima, siglo XVIII al XX. Lo publicó el Instituto Mora y EOSA en 1987. El ciudadano Ortol lo que quiere es mostrarnos las impresiones de quienes visitaron Manzanillo y la capital Colimota durante 3 siglos. Pero lo interesante es que uno de esos viajeros fue precisamente William Seward, el exsecretario de Estado de Lincoln, que llegó a Manzanillo desde California por barco en 1869. Era una visita extraoficial, pero Seward traía mensajes de buena voluntad del nuevo presidente de Estados Unidos, Ulysses S. Grant, el general que venció en la Guerra Civil o Revolución, donde se mandaba apoyo al presidente Juárez. Lincoln, acuérdense, fue asesinado inmediatamente después de la victoria, 4 años antes. Y en México, la República apenas llevaba 2 años restaurada. Estamos en 1869. En nuestro país se hablaba todavía de que podía venir una venganza monárquica. En Yucatán hubo una invasión en apoyo al emperador. Seward era un mensajero que buscaba mantener la alianza de las 2 repúblicas. Estados Unidos peleaba en ese momento, también una cosa muy extraña, porque la reconstrucción asegurase la igualdad efectiva de blancos y negros en todos los estados del sur vencido. Y México, también una cosa extraña, luchaba porque la Constitución Liberal de 1857 sirviera a todos y a todas, en el fondo.
Los datos que he mencionado demuestran que hay una liga geopolítica, popular, ideológica entre la revolución antiesclavista de Estados Unidos y la segunda transformación de la vía nacional mexicana, que es la reforma liberal juarista. Los reaccionarios mexicanos, aquellos que traicionaron a su patria y trajeron a México un príncipe extranjero, nos cuentan, para ese episodio que estoy ahorita recordando, una historia simplona en la que los republicanos mexicanos ganaron solo porque intervinieron los yanquis. La verdad es que las dos repúblicas federales y liberales tenían frente a sí una corriente conservadora, internacional, racista, clasista y tradicionalista que pretendía mantener viejos modos de opresión, feudales o semifeudales. Pudimos haber perdido ambas guerras. Y ciertamente hay un parecido con la coalición conservadora de nuestros días, en la que en México podemos ver a los PAN rebranded, al empresario televisivo Salinas Pliego, a moneros raciclasistas como Calderón en Reforma y a falsificadores de la historia como Zunzunegui, todos ellos alineados con hispanistas de Vox en España, racistas defensores de estatuas del general Lee confederado en Dixieland, el sur de Estados Unidos, y con Trump en la Casa Blanca. Están alineados con los golpistas brasileños de Bolsonaro, con la alucinación supuestamente libertaria del argentino Milei. Hay una lucha global por las ideas. La realidad también es ideológica. En Estados Unidos los sureños, vencidos, con todo que eran vencidos, por esta oleada revolucionaria antiesclavista que les estoy contando, lograron reorganizarse y patrocinaron el primer brote de Ku Klux Klan, que era una guerrilla popular esclavista. Cuando el general Grant llegó a la presidencia, el ejército federal de Estados Unidos los detuvo y defendió a los africanoamericanos recién liberados. Pero los intelectuales del sur se inventaron una versión a modo de la revolución antiesclavista, en la que por supuesto no hay revolución, sino una trágica guerra civil que dividió a las familias blancas y ricas del país vecino. El general Lee y otros comandantes confederados se volvieron héroes de una causa perdida que nunca se atreven a decir de qué trataba. Era la esclavitud. Y se vuelven caballeros quijotescos, defensores del sur. Y negarán siempre que estaban defendiendo la esclavitud. Ahora, la lógica era que estaban defendiendo la libertad de sus estados, de cada estado de la Unión, para reorganizar su sociedad como ellos quieran. Bueno, ¿cuándo fue que las estatuas de estos esclavistas confederados empezaron a ser removidas? Hace bien poquito, gracias a la movilización popular de Black Lives Matter, luego de que policías blancos ejecutaron al africano-americano George Floyd en Minnesota, en Minneapolis. Pero aparte de las estatuas, hay 1000 otros símbolos que se imponen allá en Estados Unidos para contarnos la versión light y fresa de la guerra civil estadounidense, olvidándose que es una revolución. En mi Universidad de Georgetown, por ejemplo, los muy conservadores jesuitas de finales del siglo XIX decidieron que los colores oficiales de la institución serían azul por los federales y gris por los confederados, para simbolizar la reconciliación de la élite blanca caucásica. Con este tipo de discurso, desde arriba los políticos demócratas del sur, que luego se llamaron Dixiecrats, porque es Dixieland, lograron contrarrestar a los republicanos por vía electoral. Por cierto, en este capítulo largo que les estoy contando de la historia de Estados Unidos, tenemos mexicanos y mexicanas una lección que aprender, un mensaje importante. Los demócratas conservadores esclavistas de entonces se aprovecharon de los escándalos de corrupción durante las dos administraciones del general Grant, de 1868 a 1876, para debilitar a los republicanos radicales de entonces. Ahorita están cambiadas las lógicas, pero noten, si permitimos que el gobierno de la revolución sea corrupto, entonces los conservadores hacen su agosto. Ciudadanas y ciudadanos, recordemos y cuidémonos en contra de la versión mexicana de la leyenda del esclavista vencido, de la causa justa. Ahí, en la versión mexicana, nos van a presentar a Maximiliano y Carlota como maravillosos románticos liberales que querían ayudar al pobre pueblo mexicano. Y con eso en mente, regresemos a nuestro tiempo y veamos cómo en la hermana República de Estados Unidos
los de abajo se organizan, cantan el himno de batalla de la República otra vez contra un presidente tirano que quiere ser rey y salen a marchar cantando las mismas canciones que hace 170 años. Vean también cómo los gobernadores de Illinois, Pritzker, California, Newsom y Oregon, Kotek, que son demócratas modernos y moderados, ciertamente, llaman a su ciudadanía a defender y ayudar a la población de origen mexicano y latinoamericano, mientras que el rey tirano de la Casa Blanca los amenaza con invadir las ciudades con sus Fuerzas Armadas Federales. Aquellas luchas también deben ser nuestras luchas, camaradas. Por ahora, buenas tardes, buenos días, buenas noches y por supuesto, salud y república.